Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos un compendio de historias que ustedes me han enviado o han posteado a través del grupo de Facebook, al cual te invito te unas y compartas tu experiencia paranormal. El día de hoy tenemos un mix de relatos de terror, pequeñas historias que no podrían tener un video por sí solas y que llegan a esta sección, ya que aunque son cortas estas historias, son igualmente aterradoras. Es así que sin más, pasemos con estas temibles anécdotas. Juan Oropesa nos cuenta su historia. Hola Stan y comunidad, buenas noches. La historia que voy a relatarles comenzó en 2016, cuando mis padres, en ese entonces, comenzaron a rentar un espacio para convertirlo en un salón de fiestas. Todo iba bien, solo que el dueño era un poco extraño. Era muy misterioso. Por ahí, a mediados de mayo, los sucesos raros comenzaron a manifestarse. Un día mis padres, mientras se encontraban haciendo la limpieza del inmueble, en un espacio donde tenían unos puestos de feria, en un juego de canicas, estas comenzaron a sonar como si alguien jugara con ellas. Mis padres simplemente no le dieron mucha importancia. Fueron y acomodaron todo, pero cuando bajaron, porque el inmueble era de 2 pisos, se volvió a escuchar ese rodar de las canicas, pero ahora más fuerte, porque cuando subieron, las canicas estaban rodando por el piso. Mis padres rápidamente bajaron, cerraron el lugar y no quisieron saber más. Un día que mi padre se encontró con el dueño, le comentó lo sucedido y éste le confesó que hace 7 años, cuando nadie rentaba el espacio, lo ocuparon para hacer una reunión familiar y que en la parte de arriba, donde había un tipo de balcón con una puerta de metal, su hija de tan solo 8 años de edad cayó desde ahí, falleciendo. El dueño le contó a mi padre que después el edificio se convirtió en un bar y este recibió muchas quejas porque se supone que a los bares no deben acceder menores de edad. Muy confundido le dijo que nunca dejó pasar a nadie que fuera menor de edad, hasta que un cliente le mostró una foto tomada ahí dentro, donde la supuesta niña salía en una esquina. Mi padre se quedó helado y simplemente mostró sus condolencias y se despidió. Mis padres, tiempo después, pusieron veladoras para que esta entidad, o la niña o lo que fuera, dejara de molestarlos y trascendiera al descanso eterno. Pero creo que esto fue un error, ya que todo empeoraría. Se escuchaban ruidos. Esas malditas canicas seguían rodando, e incluso más fuerte. Se cerraban puertas solas. Incluso yo un día logré verla, ya que un día estaba buscando a mi hermano, el cual también se encontraba ahí, y en una bodega donde para buena o mala suerte se encontraba una figura de Jesucristo, un tanto tétrica, y fue al fondo de la bodega donde alcancé a ver una silueta como de un niño. Yo, pensando que era mi hermano, le grité por su nombre, pero al ver que este no me respondía, decidí irme. Para cuando bajé, me llevé la sorpresa de que ahí estaba él, y arriba no había nadie más que yo. Muy asustado le conté a mis padres. Ellos me creyeron, ya que sabían perfectamente lo que habitaba ahí. Pero lo más fuerte ocurrió un día en el que estábamos empacando, ya que nos íbamos a ir, debido a un problema de mi padre con el dueño de ese lugar. Mi hermano mayor, que estaba dentro del edificio, y mi padre, que estaba afuera, estaban cargando unas cajas, pero al mismo tiempo escucharon un susurro con voz de niña, súper claro, que al oído muy suavemente les dijo: «Gracias». Mi hermano dejó caer la caja y salió corriendo. Mi padre simplemente se quedó asimilando lo que había escuchado. Mi hermano le contó lo que había sucedido, pero mi padre le dijo que él también lo había escuchado. Mi hermano ya no quería entrar, pero mi padre lo convenció, ya que aún faltaba más por empacar. Terminamos yéndonos de ese lugar para nunca volver. A día de hoy es una de las anécdotas de terror más fuertes que tenemos en la familia. Y si te lo estás preguntando, hemos pasado por ese lugar y ahora es una refaccionaria. No sabemos si sigan pasando cosas, pero bueno, nosotros ya no sabemos nada, aunque muy seguramente se sigue manifestando aquella niña. Alexis Venegas nos cuenta:
Sé que esto es difícil de creer, pero es completamente real. En 2016, mi abuelito, a inicios de ese año, lo tuvimos que llevar al doctor debido a problemas con su estómago. Y fuera de mi casa teníamos un árbol de limones. Justo al inicio de año y antes de que mi abuelito se enfermara, mi abuelito me dijo: "Este árbol me va a ganar", haciendo referencia a que él iba a morir primero. En 2005 lo diagnosticaron de una manera muy grave. Él padecía de miastenia gravis, una enfermedad neurológica que ataca a los receptores de acetilcolina y sin tratamiento inutiliza los conectores nerviosos. Por lo tanto, se pierde toda la movilidad. El punto es que él solo podía ser tratado con esteroides, y pues los esteroides alteran mucho el corazón. Duró 11 años medicándose así, hasta que llegó el punto en el que el daño ya era irreversible y se le juntó con derrame cerebral. La cuestión aquí era que estábamos entre la espada y la pared. Si le dábamos medicamento, él se iba a dañar más y moriría, pero si no se lo dábamos, se iba a quedar en estado vegetal y moriría después. Decidimos seguirle dando medicamentos y duró 2 meses y medio en la lucha. No había más. Él iba a morir sí o sí, pero en el transcurso de ese tiempo que lo cuidamos, lo bañamos, lo cambiamos, lo limpiamos, etc., la casa comenzó a sentirse demasiado rara. Sin mentirle, se sentía que todo el tiempo alguien te veía. De pronto, tocaban las puertas sin que hubiera alguien más en casa. Y por las noches, el abuelo le hablaba a la oscuridad, preguntando por gente que ya había muerto, como mi abuelita o sus padres. También regularmente mencionaba a un tal negro que no sabemos quién fue. Claro, todo esto puede explicarse en que él hablaba por los delirios que tenía, esto por el derrame cerebral que tuvo, pero no explicaban por qué nosotros también sentíamos y escuchábamos cosas. Todo el ambiente de la casa era raro. Ya llevaba unos 2 meses de lucha cuando un hermano de él vino a ayudarnos a cuidarlo, pero mi casa se compone de 3 recámaras. Mi abuelito dormía en la que está primero, después la que seguía era la de mi hermano y la mía, y la última la de mi madre. Entonces, como los tíos llegaron, le dejé mi cuarto para que durmieran ahí, y yo me quedé durmiendo en el piso de abajo, en la sala. Recuerdo que ese día que llegaron los tíos, yo me acosté a dormir como a la 1 a.m. y todo bien, pero comencé a soñar, y en ese sueño veía como si estuviera en una cámara de seguridad de noche, y todo se veía con una tonalidad verdosa. Era tal cual una vista de mi sala, y donde yo me había acostado había alguien dormido. Todo esto en el sueño, el mismo color de cobija, el mismo largo de mi cuerpo, la misma complexión. Solo no veía mi cara, pero evidentemente era yo. Por alguna razón me estaba viendo a mí mismo. Hasta que comencé a notar cómo en un pasillo empezaron a pasar figuras amorfas, sombras. Podría decirse que la típica forma de un fantasma, algo que sencillamente era como una bruma. Es obvio que me asusté, pero ellos no hacían nada malo. Simplemente transitaban, caminando como si estuvieran en el centro de una ciudad. Lo curioso de esto fue que lo último que recuerdo del sueño fue que vi la hora. Eran las 3:32 a.m. y cuando desperté eran las 3:34 a.m. Chequé la hora en mi celular al despertar y sigo sin explicármelo. ¿Qué fue lo que vi? ¿Alguien tiene alguna historia parecida o sabe qué pudo ser? Mi abuelito murió el día 28 de noviembre del 2016 y desde que él falleció, todas aquellas entidades, todos aquellos ruidos y cosas extrañas en la casa dejaron de pasar. Pasaron 3 meses y se secó el árbol de limón y se cayó. Intentamos plantar más, incluso plantas cualquiera, y nada se ha vuelto a dar. Yo he teorizado con mi familia que tal vez mi abuelo debía algo, o quién sabe, ya que parecía que entidades venían por él y se lo querían llevar, aunque esto ya es especular de más. Sencillamente no sabemos por qué es que llegaron esas entidades antes del fallecimiento de mi abuelito. Un usuario anónimo a través del grupo de Facebook nos cuenta lo siguiente.
Hola, buenas noches, Try. Desde hace tiempo he querido escribirte para contarte mi historia. Esto me sucedió hace ya varios años. Sin mentirte, como 12 años aproximadamente. Esto ha venido sucediendo durante tiempo, y no solo a mí, sino que a mi hermana mayor y a mi madre. Que debo decir, mi mamá es una mujer muy católica y no le hace mucho caso a cosas paranormales, como cosas moviéndose y ese tipo de cosas. Mi hermana mayor, cuando estaba en la preparatoria, se dormía demasiado tarde, ya que se quedaba haciendo tarea. Ella nos contaba que por las noches escuchaba ruidos en la cocina, pero simplemente los ignoraba, hasta que un día ella empezó a soñar con una niña pequeña, aproximadamente entre 6 y 7 años, de cabellera larga y pijama color rosa. Ella dice que la niña, en su sueño, se asomaba por la puerta de la cocina y la miraba fijamente. Pero ella no podía ver su rostro. Podía sentir su mirada, pero era como si su rostro no existiera, ya que estaba muy oscuro. Dice que no le daba miedo, pero sí se le hacía demasiado raro, ya que la veía varias veces en su sueño, pero nunca le decía nada. Yo no le creía. Pensé que lo inventaba para asustarnos, ya que a mí nunca me había pasado nada, ni había escuchado nada en nuestra casa, hasta que pasaron los años y me tocó vivir una experiencia aterradora. Otra de mis hermanas, que es la de en medio, es madre soltera. Ella, junto con su hija, vivían con nosotros. En ese entonces yo tenía 15 años y mi sobrina tenía 2 años. Mi hermana de en medio, mi sobrina y yo dormíamos en el mismo cuarto. Era un cuarto grande. En esa ocasión yo me había quedado con mi sobrina porque mi hermana había ido a trabajar de noche. Yo dormí con mi sobrina en el mismo cuarto, pero no en la misma cama porque ella todavía dormía en cuna. Ella podía bajarse, solía deambular por las noches y nos llegó a dar varios sustos porque ella se levantaba y se quedaba parada al lado de la cama. Esa noche algo me despertó y en el momento en que yo me despierto veo a una niña parada al lado de mi cama viéndome fijamente y le dije: ¿qué haces? Vete a dormir. Yo pensando que era mi sobrina, cuando de repente la miré y me di cuenta que esa niña no era mi sobrina, ya que esta niña estaba más alta. Era como de 6 o 7 años. Vestía pijama rosa como antigua, de cabello largo. No podía verle el rostro. Era como si no lo tuviera. No podía verle los ojos, pero te juro que yo sentía que me miraba, y lo hacía con furia. Quedé paralizada del miedo y lo único que hice fue taparme la cara con las cobijas y comencé a rezar, cuando de repente noté que se sienta en la cama y te juro que pude sentir cómo fue poco a poco subiéndose sobre mí. Me quedé helada, ya que podía sentir su peso y sus manos. No sabía qué hacer. Cuando quise gritar me di cuenta que no podía. Se me había subido el muerto, como coloquialmente lo conocemos. Fue una sensación horrible. Yo gritaba y le decía que se fuera. Claro, esto dentro de mi mente. Comencé a llorar y a rezar hasta que por fin se bajó. Yo me quedé llorando bajo las almohadas. Tardé para poder pararme, ya que estaba aterrada, hasta que me armé de valor y me paré corriendo y prendí la luz, ya que tenía miedo de volver a verla. Fui y revisé a mi sobrina, y ella estaba bien, como si nada. Seguía dormida, así que la tomé en mis brazos y salimos de la habitación y nos fuimos a dormir con mi hermana mayor. Ella se despertó y me preguntó qué sucedía. Le dije que había visto algo, pero como ella estaba entre dormida, no me hizo caso y me dijo: ya duérmete. Así que acosté a mi sobrina con ella y me fui a acostar. Esa noche no pude volver a dormir y quedé tan traumada porque jamás me había ocurrido algo similar, algo tan fuerte relacionado a lo paranormal. Temía contárselo a mis papás, ya que tenía miedo que no me creyeran. Pero era demasiado mi miedo de volver a dormir en esa habitación que terminé contándoles. Mi mamá afortunadamente me creyó y mandó a llamar a varias personas de su comunidad a la iglesia para hacer rosario en mi casa. Yo fui poco a poco superando ese trauma, pero sabes, platicando con mi hermana mayor, nos dimos cuenta que se trataba de la misma niña, la de sus sueños, y esto lo supimos por las características físicas. Nunca entendimos por qué, pero ella está aquí, en casa de mis padres.
tiempo después me casé y nos fuimos a vivir a otro municipio, pero antes de irme, en todo ese tiempo, jamás me volvió a suceder algo como esto. Actualmente regresé a vivir con mis papás, pero yo no lo he vuelto a ver. Hasta tiempo después, según mi madre, vio a la niña. Y es que particularmente me preocupa esta aparición, ya que he escuchado muchas veces en relatos y en diferentes canales que los niños no se quedan a vagar en la tierra, es decir, que no se quedan a modo de fantasmas, y lo que creemos que son niños, realmente se trata de energías de bajo astral o energías que no son para nada algo positivo. Esto último me dejó pensando bastante. Ángel Molleda nos cuenta su historia relacionada al terremoto del 85. ¿Qué tal, Stan? Te mando saludos desde Monterrey, Nuevo León. Te escribo la siguiente anécdota, debido a los 2 videos que has estado hablando del terremoto de 1985, y espero a la comunidad le llegue a gustar. Esta anécdota me la contó el papá de un amigo mío. Él es maestro jubilado, pero él comenta que en el año de 1985, cuando pasó el terremoto en la Ciudad de México, él estudiaba la carrera de pedagogía y para contemplar sus gastos trabajaba en una funeraria. Él menciona que cuando sucedió lo del terremoto, mandaron de la Ciudad de México una familia, papá, mamá y una bebé de 2 años, obviamente ya fallecidos. Él comenta que le tocó preparar el cuerpo de la bebé y los abuelitos de la bebé le mandaron a poner un vestidito rosa muy bonito. La niña se veía muy serena y él comenta que le daba nostalgia porque él tenía en ese entonces un hijo de la misma edad. Cuando les tocó entregar los cuerpos a la familia para ser velados, el abuelito de la niña lloraba inconsolablemente, al punto de que en la funeraria se sentía un ambiente muy pesado. Fue tanta la pesadez que incluso el señor insistió que la bebé aún estaba con vida, y en cierto momento se empezó a escuchar el llanto de la niña. Toda la gente presente estaba completamente sorprendida. Incluso ellos que laboraban en la funeraria fueron testigos de eso, y él le dice a su superior que lo que estaban viviendo era imposible, ya que la niña ya la había preparado y obviamente no estaba viva. Dice que cuando fueron a ver la caja de la niña, ella simplemente estaba inmóvil, como dormida. El papá de mi amigo piensa que, por tanta pesadez, por tantos sentimientos encontrados de los abuelos, todos escucharon el llanto de la niña. No es muy larga esta anécdota, pero quería contártela en base a los videos que has estado subiendo últimamente. Te mando un fuerte saludo y sigue adelante con tu canal. Bendiciones, Stan. Víctor Aguillón nos manda evidencia de algo sumamente extraño. Pasemos con su historia. Hola, Stan. Soy de la CDMX y lo que te voy a contar pasó en mi casa. Lo que sucede es que mi hermana cierta noche se quedó dormida en mi casa con mis padres, ya que se acababa de aliviar de su hija, y ahí estaba la bebé recién nacida. En el transcurso de la noche, mientras ella descansaba, dice que observó en la ventana como alguien, una mujer, y lo que posteriormente ella piensa que es una bruja, la miraba desde el otro lado, y en ese momento, cuando la bruja se vio expuesta, voló hacia el techo. Mi hermana quedó petrificada. A los pocos segundos me llamó y me dijo lo que vio, por lo que salimos al jardín para ver si veíamos a aquella bruja. En ese momento yo le dije a mi hermano que me acompañó que si tronábamos unos cohetes que me habían sobrado. Así lo hicimos y le dije que me tomara una foto en el preciso momento en el que estallaba un cohete. Y bueno, logramos captar esto. Dime tú qué ves que se forma en el humo. ¿Acaso no se ve como un rostro? Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas pequeñas historias de los suscriptores. Dime, ¿tú tienes alguna anécdota que te gustaría que contara? Si así lo es,
No lo dudes y envíamela a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Recuerda de seguirme en Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música, como siempre, es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.